Hola compañeros, en este video vamos a hablar del tema que sigue, que ya hicimos el análisis con flujo de calor uniforme en donde la temperatura variaba de manera lineal. Entonces ahora sigue con flujo de calor no uniforme o con una temperatura superficial uniforme, o sea que la temperatura de toda la placa que está generando la transferencia de calor sea la misma. Entonces en este caso el flujo de calor no sería uniforme, y como el flujo de calor no sería uniforme, la temperatura promedio no variaría de forma lineal. Entonces vamos a hacer el análisis de eso. Sin embargo, como ya habíamos visto, para encontrar el número de Nusselt hay que hacer un desarrollo muy largo. Nada más lo hicimos para ese primero. Habíamos dicho pues para no quedarnos en blanco respecto a cómo se hace. Lo único que cambiaría sería los planteamientos que hicimos cuando decíamos que la variación de temperatura con respecto a X lo tomábamos como constante al momento de integrar. Entonces, en este caso, para temperatura superficial uniforme, la variación de temperatura en función de, de X, pues ya no sería ya no sería constante. ¿Por qué? Porque sería cero, ¿no? En teoría, si la temperatura es la misma para la superficie, y la variación de temperatura en función de X para el fluido sería una función que depende de la transferencia de calor, en donde la transferencia de calor está en función de la convección, y esa convección está en función de la conducción que hay con la tubería, en donde la transferencia de calor por una tubería es de manera logarítmica. La transferencia de calor en una tubería por conducción es... déjenme la busco aquí de una manera rápida. Ok, la transferencia de calor en una tubería de cierto grosor sería 2pi por K por L por la temperatura interna menos la temperatura externa sobre el logaritmo natural del radio externo sobre el radio interno. ¿Sí? Entonces, como la transferencia de calor ya no va a ser uniforme, ahora va a estar en función de esas características, pues la temperatura promedio que voy a tener yo a lo largo de mi tubo también va a variar de una manera algo compleja, ¿no? ¿Cómo analizamos esa variación de temperatura? Ahí les va. ¿Qué es lo que vamos a decir? Primero que nada, cuando la temperatura de la superficie se mantiene uniforme, se realiza un análisis similar al que ya habíamos hecho, lo que nos va a dar un resultado del número de Nusselt de 3.66, ¿sí? Por ejemplo, en el otro video que duraba como una hora, creo que hacíamos todo el análisis y llegamos a un número de Nusselt para flujo de calor uniforme de 4.36. En este caso, para temperatura superficial uniforme, el número de Nusselt va a ser de 3.66, ¿sí? Sin embargo, la temperatura promedio no va a ser de variación lineal, por lo que es necesario hacer un análisis para la diferencia de temperatura. Entonces, para ese análisis de diferencia de temperatura, nosotros vamos a decir que el calor que se transfirió va a ser igual al calor almacenado por unidad de tiempo, en donde el calor almacenado por unidad de tiempo es la masa por el calor específico por mi variación de temperatura por unidad de tiempo, que a su vez sería igual al calor por unidad de área, del área, al igual que en el problema anterior que habíamos visto, ¿no? Entonces, ese sería el calor transferido. Un diferencial de calor transferido sería igual a la masa por el calor específico, que diga flujo másico, aquí por masa entre tiempo, por un diferencial en la variación de temperatura, que sería igual al calor por unidad de área, por un diferencial de área, donde un diferencial de área es lo mismo que el perímetro por un diferencial de longitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Son muchas igualaciones. La igualación que es de mi interés es la del flujo másico por el calor específico por una variación en la diferencia de temperatura es igual al calor por unidad de área por el perímetro por un diferencial de longitud a lo largo de esa tubería. ¿Para qué?
Pues por cuestiones de comodidad vamos a acomodar el diferencial en la variación de temperatura con respecto a la variación de longitud, porque yo estoy diciendo que mi variación de temperatura ya no va a ser lineal, va a estar en función de la longitud. O sea, ya no va a ser de que si yo tengo 0 al inicio y tengo 50 al final, a la mitad la diferencia de temperatura era 25. Eso sería en el análisis anterior, cuando el flujo de calor era uniforme. En este caso no va a ser así. Yo despejo de aquí esta relación, yo tendría el flujo de calor por unidad de área, por el perímetro, sobre el flujo másico, por el calor específico. ¿Sí? En donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Habíamos dicho también, o ya habíamos mencionado en análisis anteriores, que el calor por unidad de área es igual al calor entre el área. ¿Sí? Entonces, el calor que estamos teniendo es por convección, en donde el calor por convección es el coeficiente de transferencia de calor por convección por área por la diferencia de temperatura. Entonces mi flujo de calor por unidad de área sería igual al coeficiente de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperatura sobre el área. ¿Qué va a pasar? Se me va a ir el área con el área. Mi flujo de calor por unidad de área sería igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la variación de temperatura, en donde ese es el calor que está perdiendo a partir de la pared, y ese calor que pierde a partir de la pared es igual al calor que está ganando mi fluido. Entonces, como uno lo está perdiendo y el otro lo está ganando, yo puedo decir que mi diferencia, o bueno, mi variación en la diferencia de temperatura con respecto de la posición va a ser igual a menos el coeficiente de transferencia de calor por convección por la diferencia de temperatura por el perímetro sobre el flujo másico por el calor específico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar para términos semejantes. Yo aquí tengo variación de temperatura y aquí tengo un diferencial de la variación de temperatura. Mi diferencial en la variación de temperatura sobre la variación de temperatura va a ser igual a menos el perímetro por el coeficiente de transferencia de calor por convección por el diferencial de longitud sobre el flujo másico por el calor específico. Yo tengo un diferencial de un lado y tengo un diferencial del otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que integrar para ambos lados. Yo integro aquí la integral de mi variación en la diferencia de temperatura sobre la variación de temperatura. ¿De dónde a dónde? Desde mi variación de temperatura en la entrada hasta mi variación de temperatura en la salida, en donde lo voy a poner como in y out. Es igual a menos el perímetro por el coeficiente de transferencia menos el perímetro sobre el flujo másico por el calor específico, que multiplica la integral del coeficiente de transferencia de calor por convección por el diferencial de longitud. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde x igual a 0 hasta x igual a l, que sería la longitud completa de mi figura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo aquí tengo la derivada de u sobre u y tengo la integral de eso. Si yo recuerdo, la integral de la derivada de u sobre u es igual al logaritmo natural de u. Entonces yo aquí tendría el logaritmo natural de la variación de temperatura con mis límites desde la variación de temperatura en la entrada hasta la variación de temperatura en la salida. Y eso tiene que ser igual a menos el perímetro, la integral de x desde 0 hasta l, que multiplica hc, pues nos quedaría al final l nada más, por hc, en este caso hablando del coeficiente de transferencia de calor por convección promedio, entre el flujo másico por el calor específico. Si yo evalúo aquí los límites para el logaritmo natural, sería límite superior menos límite inferior, entonces me quedaría el logaritmo natural de la variación de temperatura
en la salida sobre la variación de temperatura en la entrada es igual a menos el perímetro por la longitud del tubo, por el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio, por el flujo másico, por el calor específico. ¿Sí? Aquí ya relacionamos la variación de temperatura en la salida y la variación de la temperatura en la entrada, que habíamos dicho que van a variar pues de manera no lineal, ¿no? O sea, lo podemos apreciar aquí. La variación de temperatura está en función de la posición, en donde no varía de manera lineal, varía de manera logarítmica. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a decir? Pues la transferencia de calor por convección, como habíamos mencionado anteriormente, la transferencia de calor por convección es igual al calor almacenado, que habíamos dicho que iba a ser la masa o el flujo másico que diga por el calor específico por mi variación de temperatura, en donde mi variación de temperatura yo la tengo que expresar en términos de mi variación de temperatura en la entrada y mi variación de temperatura en la salida. Mi variación de temperatura en la entrada sería la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido en la entrada, menos la temperatura de mi fluido en la salida, menos la temperatura de la superficie. ¿Por qué? Al momento de la entrada yo estoy suponiendo que la temperatura de mi superficie es mayor que la temperatura del fluido, como en el ejemplo anterior que habíamos visto que entraba a 10 grados y salía a 40. Y en la salida estoy suponiendo que quizá ya es mayor la temperatura de la salida que la de la entrada, ¿verdad? En la suposición que dice que está aumentando la temperatura de mi fluido. Entonces la diferencia de temperatura en la salida sería la temperatura de salida menos la temperatura de la superficie. Entonces mi transferencia de calor por convección sería el flujo másico por el calor específico, en donde la temperatura de la superficie menos la temperatura en la entrada sería la variación de temperatura en la entrada y la variación de temperatura en la salida, que diga la temperatura en la salida menos la temperatura en la superficie sería la variación de temperatura en la salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo despejo aquí al flujo másico por el calor específico, me quedaría el calor por convección sobre la variación de temperatura en la entrada menos la variación de temperatura en la salida, en donde este flujo másico yo lo puedo sustituir en esta ecuación de acá. Por lo tanto, yo tendría que el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida sobre la variación de temperatura en la entrada es igual a menos el perímetro por la longitud por el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio sobre el flujo másico por el calor específico, donde el flujo másico por calor específico es todo esto de aquí, o sea, el calor por convección entre la variación de temperatura en la entrada menos la variación de temperatura en la salida. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nada más hay que hacer un arreglo. Hay que despejar únicamente. Si yo despejo aquí al calor por convección, me quedaría que el calor por convección es igual a el coeficiente de transferencia de calor por convección por el perímetro por la longitud, signo menos aquí, por la variación de temperatura en la entrada menos la variación de temperatura en la salida, que este está dividiendo a la Q, termina acá arriba, ¿verdad? Sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida sobre la variación de temperatura en la entrada. En donde este signo negativo, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a cambiar
me va a cambiar el orden de estos factores que yo tengo adentro de mi paréntesis. Por lo tanto, yo al final diría que mi transferencia de calor por convección en una tubería en donde la temperatura de la superficie se mantiene constante sería el coeficiente de transferencia de calor por convección por el perímetro por la longitud, donde el perímetro por la longitud sería lo mismo que el área. O sea, todo esto de aquí es el área, perímetro por longitud, por la variación de temperatura en la salida, menos la variación de temperatura en la entrada, porque cambió a partir de este signo negativo que estaba acá, entre el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida sobre la variación de temperatura en la entrada. En donde, si se fijan, eso debería ser lo mismo que el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área por la diferencia de temperatura promedio, en donde habíamos dicho que la diferencia de temperatura promedio iba a variar de una manera no lineal. Si se fijan, varía de manera logarítmica. Entonces, a la temperatura media o la temperatura promedio, lo voy a poner aquí con moradito, a la temperatura media sería igual a la variación de temperatura en la salida menos la variación de temperatura en la entrada sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida entre la variación de temperatura en la entrada. ¿Sí? En donde a todo este elemento de aquí se le conoce como temperatura logarítmica media. Temperatura logarítmica media o temperatura media logarítmica. ¿Sí? Pero en la mayoría de la literatura lo van a encontrar como la temperatura logarítmica media. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De nuevo, pues esto de aquí lo vamos a trabajar en estos problemas de transferencia de calor con temperatura en la superficie uniforme. Y también se va a utilizar en máquinas y equipos térmicos y en sistemas térmicos cuando estemos viendo intercambiadores de calor, que con los que ya estamos viendo intercambiadores de calor ya habíamos trabajado esta fórmula y les había quedado de ver de dónde se encontraba esa relación de ahí, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Pues si yo tengo cierta tubería y yo tengo una temperatura de entrada, yo tengo aquí la salida de mi tubería a una temperatura de salida, vamos a ponerlo de out, y yo tengo cierta temperatura del otro lado, ¿no? Acá temperatura del fluido de afuera. Yo sé que si la temperatura del fluido es mayor que la temperatura de la que se encuentra el fluido adentro del tubo, la temperatura de este elemento tendría que variar. Si yo estuviese hablando de flujo de calor uniforme, la variación de temperatura sería lineal. Sí, con flujo de calor uniforme. Traté de hacer una línea recta, pero no me salió. Sin embargo, como yo estoy hablando de un flujo de calor que no es uniforme, en donde la superficie sí es uniforme, y como la temperatura de la superficie es uniforme, el flujo de calor no lo es, la variación de temperatura desde la entrada hasta la salida va a variar de una manera logarítmica. ¿Sí? En donde, ¿qué punto escojo yo? Si yo no escojo ni el del inicio ni el del final, y no puedo escoger el del medio porque el del medio no me va a dar el promedio real, ¿verdad? Porque no está variando de una manera lineal. Pues ese punto medio lo encontramos, o esa temperatura media la encontramos a partir de esta relación, que sería la diferencia de temperatura aquí en la salida, menos la diferencia de temperatura en la entrada, en donde esas diferencias de temperaturas van a estar aquí en función de la temperatura de salida. Yo aquí voy a tener mi temperatura de la superficie, mi temperatura de entrada, mi temperatura de la superficie, mi temperatura de entrada. Entonces mi variación de temperatura en la salida sería, como habíamos dicho, la temperatura de salida menos la temperatura de la superficie, y mi variación de temperatura en la entrada va a ser la temperatura de la superficie menos la temperatura de entrada.
Sí, de esa manera nosotros podemos encontrar la temperatura media que vamos a utilizar para el fluido que tenemos adentro. ¿Para qué esa temperatura media? Pues ya sea para encontrar las características del fluido o para encontrar la transferencia de calor por convección. ¿Sí? Entonces, pues ese sería el análisis de cómo se encuentra esa temperatura media referente al flujo de calor por convección forzada, con flujo laminar, con temperatura superficial uniforme. Ya encontrando esa variación de temperatura de aquí, realizamos un análisis igual al que habíamos hecho en el ejemplo de con flujo de calor uniforme y reemplazamos esta diferencia de temperatura. Al reemplazar esa diferencia de temperatura nos queda que el número de Nusselt, en vez de ser 4.36, sería 3.66, pero habría que hacer todo ese análisis que, pues como vieron, está muy largo, ¿no? Entonces podemos resumirlo en dos cosas. Podemos resumirlo en... vamos a ver, voy a ponerlo aquí en resumen. En resumen, para flujo de calor por convección forzada, flujo laminar con temperatura en la superficie uniforme, el número de Nusselt va a ser de 3.66. 3.66 y la variación de temperatura no va a ser lineal a lo largo de la tubería. Entonces mi variación de temperatura promedio o mi temperatura media para la transferencia de calor por convección, que es calor por convección es igual a HC por área por variación de temperatura media, va a ser la variación de temperatura en la salida menos la variación de temperatura en la entrada sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida entre la variación de temperatura en la entrada. ¿Sí? Esas son las dos consideraciones diferentes que vamos a hacer en convección forzada con flujo laminar con temperatura constante en la superficie. ¿Sí? Ahí lo revisan, lo checan, lo intentan y cualquier duda que tengan me lo escriben por mensaje y ahí nos vemos. Hasta luego, bye.